Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guruhum Vaishnavamscha Shri Rupaham Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Narayanam Namaskritya Naram Chaivanaro Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, el cual es nuestro verdadero medio de conquista, permítasenos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasa, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sivaya Bhagavati Rutamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Continuamos leyendo el cuarto canto, capítulo 3, llamado Conversación entre el señor Shiva y Sati, versos 24 y 25. Vamos a leer hoy. Dice así: Tatte niriksho napitapi dehakrit Daksho mamadvitanu vrataschayet Yo vishvasrik jagyagatam varorumam Anagasam durvachasakkarotiraha. Por lo tanto, no debes ir a ver a tu padre, aunque sea quien te dio el cuerpo, pues él y sus seguidores tienen envidia de mí. Por envidia, oh muy adorable Sati, me ha insultado con palabras crueles, a pesar de que soy inocente. Significado por Srila Prabhupada. Para una mujer, el esposo y el padre son igualmente dignos de adoración. El esposo protege en la juventud, mientras que el padre la protege durante la infancia. De modo que los dos son dignos de adoración, pero el padre lo es de un modo especial, porque es quien le ha dado el cuerpo. El señor Shiva le recordó a Sati: tu padre es, sin lugar a dudas, digno de tu adoración, incluso más que yo, pero ten cuidado. Aunque él te ha dado el cuerpo, también puede ser él quien te lo quite. Pues cuando le veas, debido a la relación que te une conmigo, podría insultarte. Un insulto de un familiar es peor que la muerte, especialmente si no hemos hecho nada para merecerlo. Verso número 25. Yadi vrajishya syatihaya madvacho bhadram bhavatyana tato bhavishyati sambhavitasya swajanat bharabhavo yada sasadyo maranaya kalpate.
Si a pesar de mi consejo decides ir sin tener en cuenta mis palabras, no te aguarda un buen futuro. Tú eres muy digna de respeto y el insulto de tu familiar equivaldrá a tu muerte inmediata. Bien, entonces hay varios puntos que se mencionan en estos dos versos, ¿sí?, que vamos a analizar. Y básicamente el primer punto que establece el señor Shiva es la característica o la cualidad envidiosa de Daksha, que se manifiesta a través de duras palabras, ¿sí? Entonces hay un verso muy famoso en el Bhagavad Gita, que la vez pasada lo citamos, y es el verso 5.18, capítulo 5, verso número 18, y es el famosísimo verso de Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gave Hashtini Shuni Chaiba Swapakecha Pandita Sama Darshinaha, que quiere decir que los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma igualdad de visión a un brahmana, un sabio y erudito brahmana, a un elefante, a un perro o a un comeperros. ¿Por qué? Porque una de las características del Vaishnava es que es Saragrahi. Saragrahi Vaishnava significa aquella persona que toma la esencia, ¿sí? Otro nombre que se le da al Vaishnava es Paramahamsa. Paramahamsa significa que él es como un swan. Swan es cisne, ¿sí? Es como un cisne. Entonces el cisne tiene un comportamiento bien particular, y es que se dice que en la flor de loto hay una mezcla entre leche y agua, ¿sí? Hay un néctar en la flor de loto del cual se alimentan los cisnes, pero ese néctar está mezclado con agua también. Entonces se dice que el cisne tiene la capacidad de extraer el néctar y separarlo del agua, es decir, tomar lo bueno y separar aquello que no es bueno, ¿sí? Que rechaza aquello que no sirve, ¿sí? Entonces por eso al Vaishnava se le conoce como Paramahamsa, ¿sí? Mahatmanas tumam parta Daivi Prakriti Ashritaha. Mahatma o Paramahamsa es lo mismo, o Vaishnava. Es aquella persona que toma la esencia. La esencia significa Krishna, conciencia de Krishna. Daivi Prakriti. Daivi Prakriti significa la energía interna. Entonces el Vaishnava es plenamente consciente de cómo se comporta la energía interna, ¿sí? Pero todo lo contrario es aquella persona que es un Mahatara, ¿sí? O una persona que simplemente hace énfasis en lo malo, ¿sí? Se dice que hay personas que solamente ven lo bueno, hay personas que ven lo bueno y lo malo y toman lo bueno, hay personas que ven lo bueno y lo malo y toman lo malo, y hay personas que ven solamente lo malo, ¿sí? Entonces, este comportamiento anti-Vaishnava de encontrar faltas es una conducta que va en detrimento de nuestra práctica espiritual, ¿sí? Porque en el Chaitanya Charitamrita escuchamos, ¿no?, de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que él dice que este proceso fluye de una manera simple en la medida en la que nosotros cantemos el santo nombre y no encontremos defectos o faltas en los demás, ¿sí? Y pareciera que suena muy fácil, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica vemos que no lo es, porque llevamos años, y no solo años sino vidas, acostumbrados a este mal hábito de encontrar defectos en otros, ¿sí? Porque encontrar defectos en otros
pareciera que es la forma más fácil de ponernos a nosotros en una posición más elevada. ¿Sí? El ego falso, que es la característica, o más bien la razón por la cual estamos en el mundo material. Ego falso significa actuar desde una posición separada a Krishna. ¿Sí? Nosotros hacemos parte de todo un engranaje, de una estructura articulada, conocida como la energía interna de Krishna. Y la jiva es parte y porción de esa energía interna. Y esa energía interna está siempre ocupada en el servicio del Señor, en darle placer al Señor. Ese es el propósito de la energía interna, darle placer al Señor. ¿Sí? Pero la entidad viviente, a pesar de que es parte de esa energía interna, tiene la tendencia a verse influenciada por la energía externa. Y eso hace que su categoría también se haga llamar como Tatashta Shakti. Tatashta Shakti significa que está en una posición marginal, que a pesar de que pertenece a la energía interna de Krishna, como dice Krishna mismo en el Bhagavad Gita, Mamaivam Sho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. ¿Sí? Krishna dice que nosotros, las entidades vivientes, somos partes y porciones eternas de Él, ¿sí? De su energía, de la energía interna. Mama y Amsha. Amsha significa expansión y Mama significa que es mía, es decir, de Krishna. Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana significa que esta característica es eterna, no puede cambiar, ¿sí? Pero lo que sí puede suceder es que como la jiva es una energía fragmentaria, ¿sí? Es una porción, entonces quiere decir que es pequeña, quiere decir que es anu. Anu significa que es infinitesimal, mientras que Krishna es vibhu. Vibhu significa infinito, ¿sí? Infinito e infinitesimal. Entonces, esta posición infinitesimal de la jiva permite que la energía externa en algunas ocasiones cubra a esta parte integral de la energía interna, ¿sí? Y de esa manera puede desarrollar sentimientos desfavorables hacia Krishna, como el deseo de querer disfrutar aparte de él, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros caemos a este mundo material, ¿sí? Por querer enseñorearnos de esta naturaleza material, por querer desarrollar un deseo independiente de disfrutar aparte de Krishna, ¿sí? Sin entender que nuestra verdadera posición es servir a Krishna. Ahí está nuestra felicidad, Ananda Mayo Vihasat, ¿sí? Pero entonces, yendo en contra de este principio, queremos disfrutar del mundo material y Krishna hace los arreglos para que vengamos a disfrutar, aparentemente. Entonces, una vez entramos en este mundo material, esta envidia se manifiesta a través de otras 5 condiciones, podemos llamarlo así, ¿sí? Como son de la envidia aparece la locura, la ilusión, la ira, la codicia y finalmente la lujuria. Es como el grado más burdo de manifestación de esa envidia, es la lujuria, ¿sí? La lujuria, por eso decimos, no es simplemente una cuestión externa, no es simplemente una cuestión burda o una cuestión meramente sexual, como podría sonar, sino que la lujuria es precisamente todo aquel deseo de actuar de manera independiente a Krishna, ¿sí? Entonces, nosotros venimos cultivando este hábito desde tiempo inmemorial, y por cultivar este hábito desde tanto tiempo atrás, entonces, ¿qué sucede? Que hemos desarrollado un gusto, ¿sí? De la misma manera en que ¿cómo se llama? El cerdo, ¿sí? Desarrolla gusto por comer excremento. De la misma manera,
la entidad viviente que se halla en el mundo material también desarrolla un gusto por comer el excremento de encontrar faltas en otros, ¿sí? Y ese excremento se convierte en un néctar, ¿sí? Para la entidad viviente, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver a nivel práctico, ¿sí? ¿De qué se tratan todas las conversaciones que a diario escuchamos o que a diario escucha la gente materialista a través de las noticias, a través de los periódicos, ¿sí? Es simplemente todo gira alrededor de encontrar faltas, ¿sí? Es un hábito, ¿sí? Vamos a nuestras casas paternas o maternas, ¿no?, de nuestra familia, y ¿qué encontramos? Lo mismo, el hábito de encontrar faltas en otros. Entonces venimos a conciencia de Krishna con esa conducta, con esa tendencia de encontrar faltas en otros, y es lo que hace que nuestro avance espiritual se vea de cierta manera retrasado, ¿sí? Entonces eso es lo que le sucede en esta ocasión a Daksha, ¿sí? Daksha está absolutamente, ¿cómo se dice?, sobrecogido de envidia en contra del señor Shiva, que es un Paramahamsa, ¿sí? Y él está dispuesto a proferir cualquier cantidad de críticas en contra de él, ¿sí? Y como Sati es su hija y está casada con él, entonces el señor Shiva le está advirtiendo que por favor no vaya, porque lo más seguro es que él va a reaccionar de una manera negativa en contra de su propia hija, a pesar de que era su hija preferida, ¿sí? Entonces le dice, un insulto de alguien cercano puede llevarlo a uno al suicidio, ¿sí? Porque es como, pero ¿por qué me puede decir eso a mí, ¿no? Sobre todo él, ¿no?, que eso se supone que es mi padre. Como a veces la vez pasada habíamos tocado el tema, ¿no?, de que a veces decimos, pero la gente en la calle me trata mejor que los devotos. Sí. A veces los devotos son tan duros, ¿no?, conmigo. Pareciera que la gente ve mejores cualidades que los mismos devotos. Sí. Porque digamos que hay un dicho que dice que de la familiaridad surge el desdén. Entonces, cuando a veces estamos demasiado cerca, tenemos la tendencia a desarrollar cierta familiaridad, y esa familiaridad viene con algo de desprecio, ¿sí? Y ese desprecio se manifiesta a veces a través de duras palabras, ¿sí? Entonces también la vez pasada habíamos mencionado ese punto de tratar de ser cuidadosos en ese sentido, ¿no?, tener mucha precaución con tanta cercanía, especialmente con devotos que son mayores, ¿no?, y no verlos como seres humanos ordinarios, como ya muchas veces Vrindavan Prabhu nos lo ha compartido en sus clases, ¿no?, de entender que la asociación con los Vaishnavas es algo extraordinario, ¿sí?, y que todo lo que tiene que ver con Krishna es extraordinario, ¿sí? Como es ese famoso verso Tadiyanam Samarchanam, dice el señor Shiva a Sati, todo lo que esté relacionado con Krishna es digno de adoración, y es incluso la manera de adorar a Krishna adecuada. La manera adecuada de adorar a Krishna es adorándolo a través de todo aquello que tiene que ver con él y no directamente a él, ¿sí? El devoto es Gopi Vartu Padakamalayur Dasa Dasa Nudasa, ¿sí? Eso nos lo enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu. Naham Vipro Nachanara Patir Napi Vaishna Shudro Naham Varni Nachagrihapatir Novanashto Yatir Vakin Tu Prodhyam Nikila Paramananda Purnamritabder Gopi Vartu Padakamalayur Dasa Dasa Nudasa, ¿sí? El devoto de Krishna siempre está aspirando a ser el sirviente del sirviente del sirviente, ¿sí? Eso es lo que debemos tratar de cultivar, ¿sí? No ir directamente.
Entonces cuando adoramos a Krishna a través de sus devotos, somos especialmente cuidadosos, de la misma manera en que cuando entramos al altar de Krishna a realizar servicio de pujari, aquellos que tienen experiencia en el servicio de pujari pueden certificar, ¿no? Que hay tantas precauciones antes de entrar al altar, uno tiene que purificarse, ¿no? Con mantras y mudras, y uno tiene que digamos, como ser muy cuidadoso del estado de conciencia en el que uno entra al altar, porque va a estar asociándose con Krishna, ¿sí? Uno debe ser muy cuidadoso de, digamos, que los pies de uno no contaminen a la parafernalia de Krishna, de tratar de al máximo de no tocar la deidad con la mano izquierda. Son muchas reglas y regulaciones, ¿sí? Que tienen como propósito eso, despertar nuestra conciencia de que si queremos relacionarnos con Krishna, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que tenemos todas estas precauciones al adorar la forma del Señor y para tocar el cuerpo del Señor, de la misma manera tenemos que desarrollar las mismas precauciones para asociarnos con los devotos del Señor, ¿sí? Por eso, la labor de prédica es una labor especialmente complicada en ese aspecto específico, ¿sí? Porque la labor de prédica, especialmente cuando hacemos parte de un movimiento como el nuestro, de una sociedad como la que estableció Srila Prabhupada, que es una institución, ¿sí? Es una institución religiosa, y eso no lo vamos a negar, ¿sí? Hay muchos aspectos administrativos que deben tomarse en cuenta a la hora de predicar, ¿sí? Y administración significa encontrar faltas, lamentablemente, ¿sí? Porque hay que establecer normas y establecer ciertas políticas, ¿sí? Ciertos estándares, y lamentablemente nosotros no estamos abiertos para escuchar correcciones, ¿sí? Es lo que menos queremos escuchar, ¿sí? Es lo más amargo de escuchar. Entonces se cometen ofensas, irremediablemente se cometen ofensas cuando uno tiene que impartir algún tipo de instrucción. Por ejemplo, cuando uno le dice al devoto: mire, Prabhu, por favor, no deje los zapatos justo enfrente, ¿no?, del altar, ¿no? Porque a veces sucede que los templos tienen la puerta, y la puerta está en todo el frente de las deidades, y es posible que uno deje sus zapatos allí en vez de dejarlos en otro lugar. Entonces uno se acerca y le dice al devoto: Prabhu, por favor, mire, esto no debe hacerse así. Entonces inmediatamente la persona puede sentirse ofendida, ¿sí? Porque no es algo muy agradable, ¿sí? Entonces en esta labor de prédica, lamentablemente a veces tenemos que observar faltas, ¿sí? Pero siempre estamos orando al Señor Nisimha por protección, ¿sí? Y la manera a través de la cual el Señor Nisimha expresa su protección es manifestando precisamente la expansión de la prédica, ¿sí? Digamos que esa es la manera en la que se sopesa esa dificultad de tener que estar cometiendo, digamos, este tipo de ofensas, ¿sí? Es necesario hacerlo con el ánimo de expandir la congregación y expandirla sanamente, ¿sí? Porque si simplemente fuera un acto de encontrar faltas por capricho, entonces pues no habría la posibilidad de predicar, no habría la posibilidad de expandir la conciencia de Krishna, ¿sí? Por eso Prabhupada mismo, incluso siendo un Paramahamsa, un devoto puro, fue víctima de muchas críticas, ¿sí? De muchos sectores
de la sociedad de la India, de la sociedad tradicional de la India, que criticaron algunos de sus, digamos, como de sus estrategias de prédica, criticaron el hecho de que estuviera ofreciendo iniciación brahmínica a personas occidentales, ¿sí? Entonces, si las personas han tenido la osadía de criticar a una gran personalidad como Srila Prabhupada, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Sí? Entonces, sí, lamentablemente esa es una característica de este estado condicionado, ¿sí? De encontrar defectos en los demás, porque como lo dije hace un rato, es la forma a través de la cual el ego falso encuentra la manera más fácil de ponerse en una posición superior, ¿sí? Si no puedo ser superior a alguien a través de mis actos, a través de mis hechos, entonces lo más fácil es ponerlo en una posición de inferior a la mía a través de la crítica. Simple, ¿no? Muy inteligente. Pero bueno, no es inteligente realmente, porque finalmente si desarrollamos esa conducta vamos a perder todo tipo de potencia para poder predicar, ¿sí? El Señor no nos va a dar sus bendiciones y su empoderamiento para predicar. ¿Y por qué no nos va a dar empoderamiento para predicar? Porque la prédica depende única y exclusivamente del gusto que nosotros hayamos desarrollado por cantar el santo nombre del Señor. Esa es la mejor forma de predicar, ese es el secreto para predicar, ¿sí? Nosotros podemos tener una casa muy hermosa, podemos tener la mejor comida, podemos tener muchísima opulencia, podemos vestirnos de una manera que a todo el mundo le agrade, ¿sí? Podemos establecer muchos parámetros externos atractivos, ¿sí? En términos de lo que la sociedad considera que es atractivo, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos gusto por cantar el santo nombre, esa prédica va a ser inocua, esa prédica va a ser estéril, no va a crear mucho impacto, ¿sí? Mientras que puede suceder que estemos en un escenario austero, con recursos materiales limitados, ¿sí? No con muchas facilidades, pero si tenemos gusto por cantar el santo nombre, entonces esa prédica va a tener un gran impacto y tarde que temprano lo demás que es necesario para predicar, como la opulencia material y estas cosas que son necesarias para expandir el movimiento de conciencia de Krishna, se van a manifestar a su debido tiempo, ¿sí? A través de personas valiosas que van a llegar a nuestro movimiento a aportar. Una vez recuerdo, hace ya varios años, hace más de 4 años, estaba escuchando una clase de Navina Nirada Prabhu en la que él decía que nosotros debemos simplemente dedicarnos a predicar con perseverancia, ¿sí? Sin deseos de obtener resultados o digamos, reconocimiento o posición, ¿sí? Simplemente debemos mantener un muy buen sadhana de nuestro canto de japa, adoración a las deidades, escuchar el Srimad Bhagavatam, observar estrictamente los principios regulativos, ¿sí? Y salir a predicar, ¿sí? Y él decía, si ustedes siguen ese sadhana así por un buen tiempo, ¿no? De mantener un sadhana personal y mantener un sadhana de prédica, si ustedes se mantienen así por un tiempo, ustedes no se imaginan el tipo de gente maravillosa que Krishna les va a enviar. Sí, recuerdo como si fuera ayer esa instrucción que dio Navina Nirada en una clase. Y humildemente hemos tratado de seguir esa instrucción sin decir, obviamente, de manera arrogante que la hemos seguido al pie de la letra, pero ha sido nuestra, digamos, como nuestra meta, nuestro propósito, seguir esa instrucción de tener un sadhana personal ejemplar y al mismo tiempo un sadhana de prédica constante. Y es increíble ver eso, ¿no? Como Krishna ha enviado gente maravillosa, definitivamente ha enviado gente maravillosa
a integrarse al servicio para Krishna y para Srila Prabhupada, ¿sí? Y hemos visto cómo la comunidad se ha ido expandiendo gradualmente y cómo cada vez va llegando gente más cualificada a embellecer nuestra actividad de propagar las glorias de Krishna y el movimiento de Srila Prabhupada, ¿sí? Entonces, sí, mientras nosotros estemos ocupados en esas actividades positivas, ocupación positiva, como cantar buenas rondas, escuchar el Srimad Bhagavatam, adorar las deidades, tomar solo Krishna Prasad, ¿sí? Entonces, de esa manera no va a quedar tiempo para encontrar defectos en nadie más, porque ya uno tiene suficiente con uno, ¿sí? El Vaishnava, si reconoce algo, es que está lleno de defectos, ¿sí? El Vaishnava reconoce que está lleno de defectos. Y antes de salir a encontrar defectos en otras personas o querer solucionar la vida de otras personas, lo primero que tiene que hacer es solucionar su propia vida, ¿sí? Trabajar en sus propias faltas, ¿sí? Entonces, eso es símbolo de avance espiritual. Yo recuerdo cuando yo entré al movimiento, me acuerdo que tenía, claro, muy marcada esa tendencia, ¿no? De encontrar faltas y de estar protestando todo el tiempo y como muy obstinado en encontrar la justicia y no, esto no es justo y tiene que haber justicia. Sí, no, tampoco vamos a decir que la conciencia de Krishna es un movimiento en donde se acolita la injusticia, ¿sí? Pero una vez su Santidad Guru Prasad Swami me dijo algo que me iluminó, ¿no? Y es simplemente nosotros no condenamos. Sí, en conciencia de Krishna no condenamos a las personas, condenamos cierto tipo de mentalidades, ¿sí? Que hacen parte de la razón por la cual estamos separados de Krishna, ¿sí? Pero no condenamos a las personas, ¿sí? Entonces, en ese entonces yo veía que como que se cometían algunas injusticias, ¿no? Y eso me generaba un poco de impotencia, pero después me di cuenta que esas injusticias no son más que la posibilidad que Krishna y sus devotos le dan a las personas de mantenerse ocupados en servicio devocional, porque los devotos puros, los devotos avanzados tienen la firme convicción de que las personas finalmente van a poder corregir sus errores, sus defectos, si continúan ocupados en servicio devocional. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, es enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra rutina, en nuestro sadhana, ¿sí? En orarle mucho al Señor por protección, porque como lo dije ahorita, estamos en un movimiento de prédica, estamos en un movimiento en donde, si ustedes lo han notado, espero que sí, especialmente los devotos de esta comunidad lo han notado, es que hay mucha intensidad en el servicio, muchísima intensidad. Sí, por ejemplo, este fin de semana tuvimos un seva muy intenso en la celebración de nuestro primer aniversario del Mahaharinam, y ayer tuvimos un día como para descansar, recargar baterías, y ya esta semana otra vez, ¿sí? Miércoles tenemos Julan Yatra, miércoles, jueves, viernes, sábado Julan Yatra, domingo tenemos la celebración de Balaram, ¿sí? Luego también tendremos un día para descansar y otra vez vamos a tener una semana para preparar Janmashtami, luego Janmashtami viene Prabhupada, ¿sí? Y ya cuando menos pensemos vamos a tener otra vez encima el siguiente Mahaharinam. Entonces, cuando uno se mete en esta dinámica de la prédica, en este fuego del Sankirtan, hay mucha intensidad, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que organizar y digamos que hay que trabajar muy de cerca, muy hombro a hombro, hay que cooperar con los devotos, ¿sí? Entonces puede suceder que gracias a esa cercanía puedan haber fricciones y se puedan cometer ofensas, ¿sí? Puede suceder, ¿sí? Entonces es algo que uno tiene que meditar todo el tiempo, orarle al Señor Nisingha, para que en medio de esta intensidad del servicio
de propagar conciencia de Krishna, que es el servicio más elevado que existe, ¿sí? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estableció a través de su movimiento de Gaudiya Math, y Prabhupada lo ha ido extendiendo en ISKCON, que es una extensión de Gaudiya Math, que en vez de nosotros estar ocupados en discutir temas muy íntimos de Krishna, muy trascendentales, más bien nos ocupemos en predicar las glorias de Krishna, las glorias del Santo Nombre, siguiendo los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu. Y gracias a rendir nuestra vida a esa actividad de prédica, nosotros vamos a recibir la oportunidad de tener la realización máxima, ¿no?, de conciencia de Krishna, que es poder hacer parte de ese seva íntimo a Radha y Krishna, ¿sí? Porque finalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu no es diferente de Radha y Krishna, ¿sí? Entonces tenemos esa gran oportunidad de entrar en esa intimidad con Krishna a través de este movimiento de Sankirtan, ¿sí? Pero entonces existe ese peligro, ¿no?, de que por estar muy cerca los unos con los otros podamos crear algún tipo de fricción, ¿sí? Por eso es que tenemos que enfocarnos muchísimo en desarrollar un sadhana responsable, diligente, cuidadoso, atento, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un sadhana atento, quiere decir que vamos a estar atentos todo el tiempo. Y atento significa, como varias veces lo hemos mencionado citando a su santidad Guru Prasad Swami, atento significa reconocer qué es Krishna y qué es Maya, ¿sí? Porque ayer precisamente hablaba con un devoto pidiéndole consejos acerca de una situación administrativa que se me presentó, en donde digamos que hay una gran posibilidad de cometer ofensas si no se actúa de manera cuidadosa. Entonces, siguiendo pues las recomendaciones en estos casos, recurrí a la opinión de un brahmana mayor, ¿sí? Y yo expuse como mis razones, ¿no? Como, mire, esta es mi posición y yo considero que tengo la razón por esto y esto y esto. Y entonces el devoto, de una manera muy, muy bondadosa, me dijo: ese es el cáncer de nuestro movimiento, especialmente en América Latina, ¿sí? Y es que todos queremos controlar, ¿sí? Y decimos: como esto es para Krishna, entonces todo lo que esté en contra de mi plan es Maya, ¿sí? Yo estoy actuando como Arjuna y todos los que están en contra de mi plan son los Kurus, ¿sí? Ese es el gran cáncer de nuestro movimiento, y es ese deseo de controlar que no nos permite trabajar de manera cooperativa. Entonces, si nosotros tenemos un sadhana atento, diligente, si nos enfocamos y no perdemos de vista que el propósito final es desarrollar gusto por cantar el Santo Nombre, finalmente todo esto lo estamos haciendo es para desarrollar gusto por cantar el Santo Nombre, ¿sí? Entonces vamos a poder reconocer en qué momento yo estoy actuando desde mi posición como sirviente de Krishna, o en qué momento estoy actuando desde mi posición del ego falso, ¿sí? De querer controlar y de querer disfrutar de una situación que finalmente es para el placer de Krishna, no es para mi propio placer, es para el placer de Krishna. Es lo que nosotros tenemos que meditar siempre, ¿sí? Que estas actividades de prédica son para el placer del Señor, y que a veces el placer del Señor requiere de un poquito de dolor para nuestro ego falso, ¿sí? Que quizás yo tengo que sacrificar algunas cosas que le gustan mucho a mi ego falso y que le van a doler, pero es para el placer del Señor, ¿sí? Entonces, pido disculpas si de pronto he presentado este tema de una manera un poco desordenada, como diciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero básicamente
la esencia del mensaje que nos da aquí el señor Shiva es de combatir la envidia a través de evitar la tendencia natural que tenemos a encontrar faltas en los demás, ¿sí? Porque vuelvo y repito, es como la solución más fácil que encuentra el ego falso con el propósito de situarse en una posición superior. Ego falso, ahamkara. Ahamkara significa yo soy el supremo, yo soy el centro, yo soy el que controla, yo soy el que disfruto, yo soy el que ejecuta, ¿sí? Ahamkara, ¿sí? Eso significa ego falso. Entonces, el propósito del canto del Mahamantra Hare Krishna es poner ese ahamkara cada vez más abajo, más abajo, más abajo, ¿sí? Hasta que llegue un momento en que ya no es ahamkara, sino dasa, 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 anudasa, el sirviente del sirviente del sirviente. Así que bueno, pido de nuevo disculpas por presentar este tema así un poco, ¿no?, como espontáneo, pero bueno, son algunas reflexiones acerca de ello. Por aquí tengo un comentario de Vrindavana Prabhu. Dice, a veces sucede que en el pasado, en nuestros templos, había muchos devotos viviendo, por lo cual había muchas deidades, y hoy en día vivimos unos pocos y nos hacemos cargo de lo que viene del pasado sin tener tiempo para realmente predicar. Solo queda tiempo para estar enfocado al propio sadhana. ¿De qué manera crees tú uno podría atraer a las personas sin descuidar nuestro servicio en el templo? Excelente pregunta, Prabhu. En esa estamos muchos actualmente. Digamos que en el caso nuestro, aquí en Bogotá, precisamente hemos sido muy cuidadosos con ese tema, ¿sí? Prácticamente los 4 primeros años de nuestro desarrollo de la prédica ha sido enfocado en desarrollar comunidad, ¿sí? Primero desarrollar comunidad, ¿sí? Y mantuvimos un estándar simple pero estricto de adoración a la deidad, ¿sí? Simple en cuanto a que no es muy elaborado, no era muy elaborado, pero estricto con respecto a que se ejecutaba a diario, ¿sí? Dándole prioridad a la limpieza y a la puntualidad en la medida en la que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y 4 años después, ya con una comunidad pequeña pero unida, entonces Krishna se manifestó a través de las deidades que tenemos hoy en día, ¿sí? Aún así, su instalación también ha sido muy simple. Prácticamente ha sido el mismo estándar de las deidades pequeñas pasadas, ¿sí? La única diferencia es que ya es formal, ¿sí? Antes las deidades no estaban formalmente instaladas, no tenían una instalación formal, eran deidades nuestras, eran mis deidades y las deidades de la Madre Kshatriya, eran las deidades de nuestro hogar. Hoy en día las deidades son las deidades de la comunidad, son las deidades de ISKCON Bogotá, ¿sí? Tienen el mismo estándar de las anteriores, se incrementaron algunas cosas como por ejemplo ofrecer dulces en la mañana y un Sundarartik los domingos con la comunidad y una ofrenda de boga pues más elaborada durante los domingos, pero de resto el estándar ha sido el mismo, ¿sí? Precisamente por ello, ¿no? Porque primero la comunidad, primero se desarrolla la comunidad y luego nos capacitamos para atender a Krishna cada vez mejor. Y la idea es que en el futuro el estándar de las deidades pueda aumentar en la medida en la que los devotos de la comunidad se vayan cualificando para poder atenderlas, ¿sí? Para poder atender las deidades. Yo, la verdad, a veces siento mucha vergüenza, ¿no? De no poder darles a sus señorías, ofrecerles un estándar más elevado, pero bueno, es lo que podemos hacer ahora, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que abusar de su ilimitada compasión, ¿sí? En el caso de templos donde ya están, digamos que en una realidad, que las deidades están allí y no se puede ser negligente con ellas, entonces hay que atenderlas en un humor de prédica,
¿sí? Orándoles mucho para que ellas traigan personas cualificadas, ¿sí? Que se puedan encargar de su servicio y puedan liberar tiempo para predicar a otras personas, ¿sí? Sería como lo opuesto a lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Que primero la comunidad da la oportunidad de que lleguen las deidades. Entonces, si ya están las deidades, entonces atender las deidades muy cuidadosamente con el ánimo de que ellas se encarguen de traer otras personas, ¿sí? Pero no ser negligentes con las deidades con la excusa de salir a predicar, ¿sí? Porque ya las deidades tienen un estándar y eso es algo muy serio, ¿sí? Y ese estándar debe mantenerse. Entonces, adorar las deidades en ese humor de prédica, ¿sí? Si uno es sincero, si uno realmente desarrolla un deseo sincero por predicar, Krishna satisface ese deseo y uno tiene que ser paciente, ¿sí? Precisamente hoy estaba escuchando una breve reseña de lo que fue la vida de Srila Prabhupada después de haber recibido la instrucción de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de predicar la conciencia de Krishna en el idioma inglés por todo el mundo, y le tomó toda una vida cumplir con esa orden. Entonces, recuerdo que una vez su Santidad Guru Prasad Swami también nos dijo lo mismo en una clase, como, miren el ejemplo de Prabhupada. Prabhupada fue tan perseverante, fue tan tolerante. Entonces, él nos decía, por favor no esperen de que todo se va a dar de la noche a la mañana. ¿Sí? Uno tiene que ir siguiendo el plan de Krishna, ¿sí? Entonces, si uno tiene la posibilidad de estar en un templo en donde hay deidades con un estándar muy alto y no queda tiempo para nada más, entonces uno debe ser muy agradecido con esa oportunidad de estar ahí asociándose con el Señor constantemente, ¿sí? Y en ese humor de gratitud, entonces la deidad va a manifestar la opulencia a través de personas maravillosas que van a llegar a aportar, ¿sí? Es así. No hay que afanarse por ello ni entrar en ansiedad, ¿sí? Porque uno puede desarrollar la tendencia a ver la deidad como una carga, y eso es algo completamente desfavorable en la adoración a la deidad. La deidad no puede ser una carga, al contrario, uno debe sentirse una carga para la deidad, ¿sí? Porque si realmente uno estuviera cualificado, uno ejecutaría el seva en pleno éxtasis, en plena bienaventuranza, y la deidad manifestaría todo lo necesario para que en ese espacio la atmósfera sea 100% espiritual. Pero eso no sucede porque nuestra conciencia todavía no está en ese nivel. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar esa humildad y esa paciencia y al mismo tiempo la fe, ¿no? En que el Señor está ahí en su forma de la deidad, que es una persona, ¿sí? Que no es diferente de Krishna, quiere decir que está en la misma capacidad de hacer todo lo que Krishna hace, ¿sí? Y que yo simplemente tengo que orarle para que me dé gusto por desarrollar esa relación cada vez más cercana. Y la mejor forma de hacerlo es, como lo dije ahorita hace un rato, poner todo mi enfoque y mi atención en el canto del santo nombre, en escuchar y cantar Krishna Katha, ¿sí? Especialmente el canto del santo nombre. Recuerdo cuando hicimos el curso de adoración de la deidad en el ministerio de adoración de la deidad de ISKCON, y el ministro de adoración nos decía lo más importante para un pujari es el canto de su yapa, ¿sí? Porque a través del canto de la yapa el pujari desarrolla la conciencia de que Krishna está ahí, ¿sí? Pero si de pronto por ahí somos un poquito negligentes en el canto de nuestras rondas, que es muy fácil que suceda, es muy fácil que suceda.